Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre medidas estadísticas. Bueno, las medidas estadísticas pueden ser medidas de centralidad, medidas de posición, medidas de variabilidad o también medidas de forma. En este video hablaremos sobre las medidas de centralidad, es decir, aquellas medidas que comúnmente nosotros conocemos como la media, la moda y la mediana. No obstante, hay que considerar que estas medidas pueden ser consideradas para datos que no están agrupados en intervalos, es decir, en este video nosotros vamos a trabajar la media, la moda y la mediana, pero para datos agrupados en intervalos, en tablas de frecuencia. Las medidas de centralidad, o también conocidas como medidas de tendencia central, digamos, son aquellas, digamos, o esto ocurre cuando, digamos, tenemos una cantidad de valores, digamos, y miramos una disposición de estos valores al agruparse alrededor, pues, de un valor, ¿no? Entre ellos, pues, nosotros comúnmente conocemos como, por ejemplo, la media, la mediana y la moda. Bueno, tal como les había comentado anteriormente, estas medidas de tendencia central las vamos a trabajar en datos agrupados en intervalos en tablas de frecuencia. Bueno, iremos observando cada una de las fórmulas en cada una de ellas. Antes de hacer un ejemplo para ver cómo se utilizan estas fórmulas. Bueno, la media para datos agrupados. La media, pues, para datos agrupados está dada por esta fórmula, donde es importante, pues, clasificar que K identificará el número de clases que se van a identificar aquí. F sub i indicará la frecuencia de la clase sub i. Miremos aquí que aquí hay una sumatoria. Este símbolo implica sumar este producto, ¿no? Entonces ya vamos a ver un ejemplo cómo se clasifica esto aquí. Bueno, X sub i vendría siendo la marca de clase en la posición i, y n aquí vendría siendo, pues, el número de datos que se han considerado, ¿no? Entonces n vendría siendo número de datos, ¿no?, que se han considerado, pues, dentro de la investigación, ejercicio que estemos desarrollando. Bueno, la mediana para datos agrupados. Pues no obstante, como se trabaja, pues, para datos no agrupados, ¿cierto? Asimismo, la mediana, pues, vendrá siendo, pues, una medida, pues, de posición, ¿cierto? Que indica, pues, la posición central, ¿cierto? Digamos que aquí para datos agrupados, esa posición va a estar determinada, digamos, por este resultado, digamos, al comparar n medios, ¿cierto? Es decir, digamos, el número de datos o de elementos considerados dentro de nuestra tabla de frecuencia, dividido entre 2, y este valor que se acerque más o sea más cercano a alguna frecuencia acumulada. Solo así, digamos, que con esta relación vamos a poder determinar cuál es el intervalo con el que nosotros vamos a trabajar lo que vendría siendo la mediana. Bueno, más adelante en un ejemplo explicaré cómo se determina la posición y cómo digamos, se determina, pues, la posición allí. Asimismo, la mediana se simboliza con mu sub e, ¿cierto? Que es igual cuando nosotros, pues, seleccionemos el intervalo con esta relación que está dada aquí, vamos a poder determinar el límite inferior, digamos, del intervalo, y más n medios, pues ya sabemos que sería la mitad de los datos que se han considerado, menos f mayúscula sub i menos 1. Este vendría siendo la frecuencia acumulada anterior a i. ¿Listo? Bueno, ya explicaré también esa parte. Es importante identificar, ¿no?, frecuencia acumulada, y acá tendríamos lo que es
frecuencia únicamente, ¿no? La posición sub i de la frecuencia. Y esta sería la posición sub i anterior. Importante tener en cuenta que aquí dice i menos 1. Frecuencia acumulada i menos 1. Cuando dice menos 1, quiere decir la inmediatamente anterior. Si aquí dijera pues menos 2, diría pues la anterior de la anterior, ¿cierto? Si por algún motivo dijera más 1 aquí, implicaría pues la siguiente, ¿cierto? Pero bueno, para que pues me entiendan esa parte allí, ¿no? Aquí entonces pues era menos 1, ¿cierto? Y bueno, aquí toda esta parte está multiplicada por c. C vendría siendo pues la amplitud del intervalo, ¿no? Recordemos que en una tabla de frecuencia los intervalos siempre tienen la misma amplitud. Por lo tanto, esta c vendría siendo, en dado caso, pues una constante. Ahora, la moda para datos agrupados. Pues bien, ¿no? Comúnmente pues se conoce que la moda pues tiene que ver con el dato que mayormente pues se repite, ¿no? Digamos que acá para datos agrupados pues debemos seleccionar pues digamos como se encuentran agrupados en tablas de frecuencia, debemos pues seleccionar el intervalo modal, ¿cierto? Digamos que ese intervalo modal es aquel intervalo que va a tener pues mayor número de frecuencia, ¿no? Ese es el intervalo modal que nosotros vamos a considerar para poder utilizar esta fórmula. Bueno, entonces, m mu sub o vendría siendo pues la moda, ¿cierto? Es igual pues al límite inferior pues de ese intervalo modal, ¿cierto? Más, aquí vendría siendo la frecuencia de ese intervalo menos la frecuencia anterior. Eso es lo que dice aquí. F sub i menos 1 vendría siendo pues la frecuencia anterior a la posición i, ¿cierto? Menos 1. Ahora, todo esto sobre frecuencia sub i de ese intervalo menos la frecuencia anterior más, todo esto entre paréntesis, frecuencia menos frecuencia más 1, dice allí. Quiere decir, esto querrá decir aquí que es la frecuencia siguiente a la posición i. Eso es lo que está diciendo allí. Y todo este resultado deberá multiplicarse por c. Recordemos que c viene siendo la amplitud del intervalo, que tal como les comenté anteriormente, esa amplitud es una constante dentro, digamos, de una tabla de frecuencia, ¿no? De tal modo, digamos, cómo se la haya construido. Bueno, a continuación vamos a realizar un ejemplo para verificar cómo es que se utilizan estas fórmulas que les he indicado hasta el momento. Bueno, a continuación vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Bueno, aquí vamos a determinar las medidas de tendencia central, que son pues la media, la mediana y la moda, ¿no? Los siguientes datos pues corresponden a gastos mensuales de algunos estudiantes. Bueno, entonces tenemos aquí los gastos, bueno, están organizados pues en intervalos, ¿cierto? Como viene siendo pues una tabla de frecuencia. Y tenemos algunos datos aquí, por ejemplo, tenemos la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia acumulada. Y tenemos aquí lo que anteriormente, en uno de los videos anteriores, habíamos denotado como intervalo de clase, ¿cierto? Recordemos que el intervalo de clase, pues el intervalo de clase era igual a la suma de estos dos dividido entre 2, ¿no? Por ejemplo, este vendría siendo el intervalo de clase x sub 1, ¿cierto? Entonces, el intervalo de clase x sub 1, pues será igual a la suma de 240 más 260 dividido entre 2. Es decir, que x sub 1 es igual a 500. Arriba me da 500, ¿cierto? Sobre 2, es decir, que esto me da 250.
Entonces, el intervalo de clase para este intervalo vendría siendo entonces 250. Bueno, este de aquí vendría siendo el intervalo de clase x sub 2, ¿cierto? Entonces, x sub 2 pues se va a calcular de la misma manera. Bueno, entonces ya hemos llenado aquí pues con la misma fórmula cada una de las posiciones que corresponden allí a los intervalos de clase que se simbolizan pues con x sub i. Tenemos la frecuencia acumulada, ¿cierto? Recordemos que se van sumando. Importante tener en cuenta que aquí en en este ejercicio tenemos 100 datos, ¿cierto? Es decir, para 100 estudiantes, ¿cierto? Que se determinaron pues sus gastos, ¿cierto? En un determinado mes o mensualmente. Y bueno, acá tenemos una nueva columna que vamos a llenar, ¿cierto? Es decir, aquí tendríamos, por ejemplo, la posición, que es la primera posición, pues que nosotros vamos a denotar aquí como x sub 1 porque esta vendría siendo como decir para la primera fila, ¿cierto? X sub 1 por f sub 1, ¿cierto? Entonces, ¿quién es x sub 1 para nosotros? Aquí, x sub 1 es 250, entonces 250 multiplicado, dice aquí, por f minúscula sub 1. Recordemos que f minúscula sub 1 es la frecuencia. No es la frecuencia acumulada, hay que tener cuidado con eso, sino que es la frecuencia. La frecuencia para la posición 1 vale 7. Entonces allí tendríamos que multiplicar 250 por 7, eso nos da 1750. Entonces este primer resultado nos dio 1750. Bueno, entonces lo vamos a escribir aquí, 1750. Para la segunda fila tendríamos aquí la posición x sub 2 por f sub 2. Es decir, tendríamos x sub 2 vendría siendo para nosotros 270, que va a estar multiplicada por la frecuencia sub 2. Entonces la frecuencia sub 2 pues para nosotros es 20, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que multiplicarlo por 20, ¿cierto? Entonces tendríamos que hacer ese producto, 270 por 20, eso nos da 5400. Entonces aquí vamos a escribir 5400. Bueno, 5400. Bueno, y así continuamos, llenando nuestra tabla con los respectivos valores. Después de haber completado pues ya nuestra tabla, digamos los valores que corresponden aquí, la suma de todos ellos aquí nos dio pues 29.500, ¿no? Sumándolos aquí. Bueno, ahora, después de haber ya completado pues nuestra tabla, vamos a proceder pues a calcular nuestra media, ¿cierto? Entonces vamos a calcular aquí la media que pues está dada por esta fórmula, recordemos. Entonces, cuando decíamos que la sumatoria de todo esto empezaba en 1 y terminaba en k, se refería al número de intervalos de clase, ¿cierto? Entonces, allí k para nosotros va a valer, bueno, va a tener el valor, aquí hay cuántas, digamos, filas tenemos allí. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Entonces tendríamos 6 aquí. Para nosotros, pues K va a valer 6. Entonces aquí, ¿cierto? Tendríamos que sumar 6 elementos. Estos X sub I, pues vendrían siendo, pues, estos elementos, ¿no? Por ejemplo, el X sub I para el primer elemento, pues, sería, pues, por ejemplo, sumar aquí, por ejemplo, X barra, o digamos la media, que sería igual, pues, al primer elemento, que sería X sub 1 por F minúscula sub 1, más, bueno, X sub 2 por F sub 2, bueno, hasta el séptimo elemento, ¿cierto? Eso vendría siendo allí, es decir, X sub 7, F sub 7, perdón, F sub 7. Y todo esto dividido entre el número de elementos,
que para nosotros vendrían siendo 100 elementos, ¿no? N, recordemos que indica allí pues el número de elementos que se consideraron. No obstante, hay que considerar algo. Esta suma nosotros ya la hicimos, que corresponde pues inmediatamente a esta suma, ¿no? Entonces la suma de todos estos elementos es 29.500, ¿cierto? Entonces tendríamos que esta sumatoria, ¿cierto? Esta sumatoria, que es el producto de x sub i por f sub i, son esta suma que está aquí, ¿cierto? Entonces esta x barra pues será igual para nosotros a 29.500, ya sabemos que es esta suma, ¿cierto? Dividido entre 100, ¿cierto? Porque n corresponde al número de elementos y ya sabemos que n pues vale 100, ¿cierto? Entonces aquí escribimos 100. Bueno, aquí se pueden simplificar ceros, ¿cierto? Entonces aquí simplificamos ceros, es decir que x barra en este ejercicio es igual a 295. Bueno, ¿qué quiere decir eso, no? Este resultado aquí. Esto quiere decir que para los estudiantes, o para los 100 estudiantes que se tomaron datos acá, quiere decir que ellos en promedio están gastando mensualmente un valor, digamos, de 295.000 pesos. Bueno, suponiendo que aquí los gastos estén dados en pesos o en miles, bueno, digamos, en pesos, en miles, ¿no? O sea, en 295.000 pesos. Entonces, bueno, anteriormente pues ya encontramos que la media pues era igual pues aquí a 295, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a encontrar lo que corresponde pues a la mediana, ¿cierto? Entonces, la mediana pues anteriormente habíamos visto que estaba dada pues por esta fórmula, ¿cierto? Entonces, allí nosotros vamos a determinar pues, digamos, lo primero que vamos a determinar es la posición. Bueno, esta posición pues está dada por esta fórmula, ¿no? Por esta expresión allí. Entonces, nosotros ya sabemos que n pues vale 100, ¿cierto? Entonces, esto será igual pues a 100 sobre 2, es decir, 100 dividido entre 2, pues eso me da 50. Este término de aquí debemos compararlo con los elementos de la frecuencia acumulada, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver cuál es el más próximo, ¿cierto? El más próximo pues no va a ser 27, ni va a ser 85, sino que el más próximo a esa frecuencia acumulada, digamos, vendría siendo este elemento que tiene pues 60, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a considerar todo digamos, todo lo que corresponde a este intervalo, ¿cierto? Todos estos elementos que van a estar aquí. Cuando nosotros consideramos toda esa franja allí, vamos a poder determinar cuánto vale el límite inferior, cuánto vale la frecuencia acumulada anterior y cuánto vale la frecuencia en ese, digamos, en esta pequeña franja que hemos considerado aquí. Bueno, ya que sabemos, pues, digamos, con qué franja, digamos, vamos a trabajar allí, entonces lo siguiente es reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, límite inferior. Límite inferior aquí corresponde pues al límite del intervalo que se consideró aquí. Y el límite inferior pues vendría siendo 280. Entonces, reemplazamos aquí 280. Entonces, 280 más, recordemos, n vale 100, ¿cierto? Entonces, bueno, lo cambiamos aquí, n pues vale 100, menos frecuencia anterior. En este intervalo, pues la frecuencia aquí, digamos que para nosotros el f sub i en esta pequeña franja vendría siendo, ojo que es f mayúscula, ¿no? La frecuencia acumulada. Para nosotros aquí el f sub i vendría siendo 60,
¿cierto? Pero como aquí dice f sub i menos 1, querrá decir la frecuencia acumulada anterior. Es decir, que la frecuencia acumulada anterior pues vale 27, ¿cierto? Entonces procedemos a hacer entonces aquí nuestro cambio. Ya sabemos que bueno, la frecuencia acumulada anterior pues vale 27, ¿cierto? Y aquí dice la frecuencia sub i. ¿Qué significa? Pues la frecuencia no acumulada, sino la frecuencia minúscula, ¿no? Entonces vendría siendo la frecuencia para este intervalo que vale 33. Entonces simplemente aquí lo vamos a reemplazar. Entonces ya sabemos que este vale pues aquí 33. Luego dice por C. Recordemos que C pues es la amplitud de todos los intervalos. Entonces recordemos también pues que la amplitud está dada pues por digamos el límite superior menos el límite inferior. Es decir, 300 menos 280, eso me da 20, ¿cierto? Bueno, y así lo podemos verificar en todos los intervalos acá. Por ejemplo, 260 menos 240, pues eso me va a dar una diferencia de 20, bueno, de 20 unidades, ¿cierto? Y así en todos los intervalos, ¿cierto? Entonces aquí ya sabemos que C pues vale 20, ¿cierto? Como les había comentado, ese C pues viene siendo como una constante, ¿cierto? Entonces, bueno, allí lo que sigue es realizar estos procedimientos aquí. Por lo tanto, pues nosotros tendríamos que la media es igual, bueno, 280 más, dice aquí, 100 sobre 2. Eso me da 50 menos 27 sobre 33. Bueno, y aquí tenemos que desarrollar lo que se encuentra adentro y esto va a estar multiplicado por 20, es decir, esto será igual 280. Aquí tendríamos pues 23, ¿cierto? 50 menos 27, eso me va a dar 23 sobre 33 y esto multiplicado por 20. Bueno, entonces vamos a hacer uso de una calculadora para poder desarrollar aquí nuestros, digamos, estos cálculos que tenemos aquí. Bueno, entonces esto será igual, allí tendríamos lo siguiente. Bueno, entonces vamos a hacer uso de una calculadora. 280 más, bueno, 23 dividido entre 33 y esto multiplicado por 20. Bueno, eso nos da 293.93. Entonces, 293.93. Periódico. Ese es el comportamiento que, digamos, la media que tenemos allí de todos, digamos, estos resultados, ¿no? O de estos valores que se han considerado, ¿no? Recordemos que la media, pues vendría, la mediana vendría siendo como la posición central, ¿no? Digamos, la posición central de todos los datos que se consideraron aquí dentro de, digamos, bueno, de la recopilación de la información que se tuvo en cuenta acá. Ahora, ya hemos calculado, pues, digamos, la media, la mediana, y ahora vamos a determinar la moda. Bueno, tal cual como les había comentado, tenemos que determinar el intervalo modal. El intervalo modal es nada más aquel intervalo que tenga mayor número de frecuencia. Por ejemplo, este intervalo tendrá una frecuencia de 7, este intervalo una de 20, este intervalo una de 33, bueno, y así sucesivamente. Notablemente podemos ver aquí que el intervalo que tiene mayor frecuencia pues es este digamos, o esta pequeña franja que he marcado aquí, ¿cierto? Que anteriormente también correspondió a lo que habíamos denotado a la posición de la mediana, ¿cierto? Bueno, existe pues allí la coincidencia, ¿no? No siempre va a ser así. Dependerá, digamos, del ejercicio que estemos pues trabajando allí. Bueno,
Ahora, ya podemos determinar entonces el límite inferior. Ya sabemos entonces allí que el límite inferior pues vendría siendo 280. Entonces aquí vamos a cambiar allí. Entonces ya sabríamos que esto es 280 más, aquí es importante determinar que dice frecuencia sub i. Ya sabemos que la frecuencia sub i es la de esta franja, ¿cierto? Entonces, que es 33. Ojo que aquí es F minúscula, ¿no? En todos los casos. Por lo tanto, es 33. Aquí entonces vamos a cambiar el valor allí. Entonces tendríamos que esto es 33 menos, allí dice frecuencia sub i menos 1, que es la anterior. Estamos aquí, la anterior entonces vendría siendo 20, ¿cierto? La anterior. Aquí dice en la posición anterior. Entonces aquí ya sabemos que vale 20. Entonces simplemente pues cambiamos allí el valor. Entonces ya sabemos que esto vale 20. Aquí dice f sub i, ya sabemos que vale 30. Entonces bueno, lo escribimos. Entonces tendríamos 30 menos f sub i menos 1, ¿cierto? Que es la anterior. Entonces aquí vale 20. Entonces, pues bueno, vamos escribiendo. Más, aquí dice f sub i, la posición, ¿cierto? En la frecuencia, ¿no? Entonces ya sabemos que eso era 30. Entonces simplemente lo vamos a escribir aquí. 33, perdón. Menos, allí dice f sub i más 1. Implica la siguiente, ¿cierto? Entonces estamos aquí, la siguiente vendría siendo 25, ¿cierto? Entonces simplemente la vamos a escribir aquí, 25. Bueno, y por C, pues ya sabemos que C es la amplitud, ¿cierto? Y ya habíamos comentado que valía pues 20, ¿cierto? En este caso, bueno, en este ejercicio, ¿no? Entonces la moda sería igual a 280, bueno, 280 más 33 menos 20, dice arriba. Entonces, eso es 13, ¿cierto? Sobre 30, aquí era 33, perdón, aquí lo escribí mal. Aquí es 33 menos 20, eso es 13 también. Aquí está más, ¿cierto? Este resultado pues es 13. Aquí dice más, más. Y entonces tenemos 33 menos 25. Entonces eso sería pues 8, ¿cierto? Entonces tendríamos que eso nos da 8 aquí. Y todo esto pues está multiplicado por 20, ¿no? Entonces vamos desarrollando allí pues nuestros procesos. Entonces tendríamos aquí que la moda es igual entonces a 280 más, bueno, 13 sobre 21, ¿cierto? 21 por 33. Bueno, entonces allí podemos hacer uso de una calculadora. Entonces cuando ya resolvemos este proceso, ¿cierto? Aquí da por 20, nos da que la moda pues es 292. Entonces, bueno, moda, lo vamos a escribir por acá, igual 292.38. Bueno, entonces eso quiere decir que el dato, pues como más repetido aquí, digamos, en estos datos que se encuentran pues organizados, digamos, en una tabla de frecuencia, pues o para datos agrupados en intervalos, ¿cierto? Ese dato pues modal, es decir, el que más se repite aquí para los gastos de 100 estudiantes, digamos, lo que es más frecuente, ¿cierto? El gasto más frecuente, digamos, de los estudiantes es de 292.000 pesos, ¿cierto? 292.038.000 pesos, ¿no? Ese vendría siendo, digamos, perdón, 292.380 pesos, ¿no? Eso vendría siendo como el gasto que más común, digamos, dentro de los estudiantes. Ya sabemos que en promedio ellos gastan 295, digamos que el dato medio, ¿cierto?, de los gastos es 293.93 y
el dato, digamos, o el gasto más frecuente, digamos, entre los estudiantes es de 292.380 pesos. Bueno, ahora hablaremos sobre las desventajas, digamos, de utilizar, digamos, medidas de tendencia central como la media, la mediana o la moda. Bueno, entonces las desventajas, digamos, de la media, digamos, he clasificado dos aquí. Pues podemos decir que la media, pues, como bien utiliza, pues, digamos, el conjunto de datos, pues, para poderse calcular. Digamos que a veces resulta o se ve afectada, digamos, por algunos elementos que son muy atípicos. Por ejemplo, colocando pues un ejemplo pues a consideración, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, la media de un grupo de personas, digamos, de un determinado salón de clases, y supongamos que la mayoría de los estudiantes tienen edades que oscilan entre los 20 y los 25 años, pero existe un único estudiante que de pronto tiene, no sé, una edad muy elevada o digamos muy atípica, supongamos que tenga alrededor de unos 38 años, entonces ese cálculo de esa media se va a ver afectado allí, ¿cierto? Entonces, digamos que ese valor extremo, digamos, o externo, ¿cierto? O atípico, va a afectar de algún modo, pues, la media, ¿no? Allí en ese caso, ¿no? En el ejemplo que acabé de mencionar. Asimismo, resulta pues muy tedioso, digamos, su cálculo, digamos, cuando estamos hablando de un número pues muy grande de elementos, ¿cierto? Entonces allí en ese tipo, digamos, de situaciones es importante utilizar algunos programas digamos, que nos facilitan, digamos, el cálculo de la misma. Desventajas de la media. Bueno, la media, pues digamos que para ciertos procedimientos estadísticos que se utiliza, pues la media, pues digamos, para hacer su análisis, pues se van, digamos, a tornar, digamos, más complejos, digamos, los análisis aquí, porque pues digamos que es más factible, digamos, utilizar la media, ¿no? Aquí, digamos, la mediana por su parte, digamos, es una medida de posición, digamos, central, ¿cierto? Que digamos que a diferencia que la media, pues no nos indica, digamos, un gran, digamos, un gran potencial para poder sacar conclusiones respecto a un análisis o algún estudio que estemos desarrollando. Por lo tanto, pues son más complejos los procedimientos estadísticos pues, que se utilizan este tipo, digamos, de medida de tendencia central a la mediana, pues para proceder a sacar conclusiones, ¿no? Asimismo, digamos que como es una medida pues de posición, ¿cierto? Promedio, ¿cierto? Si nosotros tenemos un gran número pues de elementos, ¿cierto? Esto pues implica pues digamos consumo de tiempo a la hora de organizarlos, ¿no? Para poder pues calcular la mediana, ¿cierto? Entonces allí eso demandará pues un tiempo adicional, ¿cierto? O un gran digamos gasto digamos de o consumo de tiempo, ¿cierto? Por lo que es más factible digamos utilizar lo que es la media respecto a la mediana. Ahora, desventajas de la moda. Bueno, es importante pues mencionar aquí que la moda pues no se la utiliza tan a menudo como se utiliza pues digamos la media y la mediana. Otra desventaja aquí pues digamos que es digamos que muchas veces en algunos conjuntos van a existir datos que no se van a repetir pues digamos que no se van a repetir pues más de una vez, ¿cierto? Por lo que podemos afirmar que en esos conjuntos de datos pues no va a existir simplemente la moda, ¿no? O en otras ocasiones en esos conjuntos de datos o en algunos conjuntos de datos van a existir varias modas, ¿no? Es decir, van a existir muchos elementos que se repetirán el mismo número
digamos, de veces, ¿no? Entonces allí estaríamos hablando de, digamos, de muchas modas, ¿cierto? Y cuando eso pasa, digamos, digamos, cuando, digamos, el conjunto de elementos tiene dos, tres o más modas, entonces resultará pues difícil realizar una interpretación a estos datos. Bueno, eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.